Buenas tardes. Vamos a continuar hoy viendo métodos de sustitución. Ya habíamos hablado en la clase anterior del método de Bernoulli. Y pues el método que sigue es el de sustitución sugerida. A ver, ¿habíamos tocado este método la clase anterior o no? A ver si alguien me recuerda, por favor. No, Lick. Ok, vamos a hacer entonces un ejemplo de sustitución sugerida. Vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, la sustitución sugerida, pues, como su nombre lo dice, nos sugieren algún cambio de variable, ¿verdad? Para poder resolver la ecuación. Y se supone que ese cambio de variable me va a convertir la ecuación, que no la puedo resolver por ninguno de los métodos ya conocidos, es decir, variable separable o lineal o Bernoulli, ¿verdad? Me la va a convertir de una ecuación que no puedo resolver por medio de cualquiera de esos métodos a una ecuación que sí se va a poder resolver, ¿verdad? Por alguno de esos métodos que ya conocemos. Entonces, puede ser cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, ahora, con la sustitución sugerida, pues siempre nos van a decir haga un cambio de variable, pero también tenemos que sustituir el diferencial de la variable que estamos sustituyendo, ¿verdad? Es decir, si vamos a sustituir y, entonces también vamos a tener que sacar el diferencial de y. Permítanme un momentito. Bien, entonces les decía que si vamos a sustituir la variable y, pues también tendríamos que determinar el diferencial de y, ¿verdad? Para hacer toda la sustitución en la ecuación. De ahí por lo demás, pues se simplifica y se lleva a una forma, pues, que la podemos resolver mediante alguno de los casos que ya hemos manejado anteriormente, ¿verdad? Separable o lineal o Bernoulli, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo aquí. Entonces aquí tengo una ecuación diferencial y me dicen por ahí sugerencia usar el cambio de variable u es igual a xy. ¿Okay? Ahí está la sugerencia, por eso se llama sustitución sugerida. Bueno, entonces, como les decía, vamos a sustituir una de las variables, ¿verdad? En este caso voy a elegir la sustitución de y, ¿verdad? Entonces despejo para y ahí y sería u sobre x. Okay, este es el primer cambio que voy a hacer. Y lo otro también es que pues voy a sustituir para el diferencial de y, ¿verdad? Que es la variable, entonces tengo que encontrar quién es de y. Entonces para eso, bueno, voy a tomar la original, ¿verdad? U es igual a xy. Y voy a derivar, ¿verdad? Entonces du es igual a y de x más
x de y, ¿verdad? Así me queda cuando yo derivo u, ¿verdad? La variable u. Ahora, como les digo, quiero despejar para d y porque es el que voy a sustituir también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, du, ¿verdad? Menos y de x, estoy despejando para dy es igual a x de y. ¿Sí? Pero no tengo completamente despejado de y, entonces esta x la voy a pasar al otro lado y me va a quedar du sobre x menos y sobre x de x igual a dy. ¿Okay? Entonces ahí ya tengo el dy, pero tengo un asunto. Esta y, recuerden que es lo que estoy sustituyendo, entonces no la quiero ahí. Y resulta que y habíamos dicho aquí que era u sobre x, entonces la sustituyo, quedándome finalmente el diferencial de esta forma. Y en este diferencial, vean ustedes que ya sustituye completamente a y, ¿verdad? Este es mi dy. Entonces, ahora voy a la ecuación, ¿verdad? Voy a la ecuación y empiezo a sustituir pues todo lo que sería ¿cómo se llama? Las X, las Y, ¿verdad? Las Y o como ustedes quieran. Recuerden que la sustitución original es esta, ¿verdad? Entonces por ahí, por ejemplo aquí, podríamos decir X cuadrado por Y cuadrado por Y más X menos 2 de X. Aquí lo que hice fue como factorizar esto, ¿verdad? Ya van a ver por qué. Lo podríamos hacer de otra forma, ¿verdad? Sustituyendo directamente Y, bueno, ahí es cuestión de cómo lo quieran abordar en realidad. Voy a hacer lo mismo aquí, ¿verdad? Lo único que hice fue ahí como factorizar estos dos, ¿verdad? Este y este. ¿Para qué hice eso? Bueno, como XY es U, X cuadrado Y cuadrado es U cuadrado, ¿verdad? Entonces, U cuadrado por Y, que sería UX, U sobre X, perdón, más U sobre X, más X menos 2 de X, más, voy a tener X por U cuadrado, ¿verdad? Más X, y el de Y, pues habíamos dicho que era du sobre X menos U X cuadrado de X, ¿verdad? Ese es el de Y, igual a 0. Entonces observen que todas mis variables Y las sustituí por U sobre X, ¿verdad? Donde tocaba, o por U cuadrado en estos casos particulares, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, aquí voy a tener U al cubo sobre X más U sobre X más X menos 2 de X. Más, y aquí pues puedo hacer un pequeño arreglo algebraico para simplificar y es sacar X de factor común, aquí, en este factor, ¿verdad? Y aquí también, como esta X está aquí en el denominador, puedo sacar un 1 sobre X como factor común y me queda du menos U sobre X de X. Pura álgebra, ¿verdad? Eso para, pues, simplificar aquí, ¿verdad? Que me quede más sencilla la expresión. Bueno, y entonces ahora, pues, ¿qué voy a tener? Voy a multiplicar todo. Voy a tener U sobre X de X más U sobre X de X más X de X menos 2 de X. Luego aquí pues voy a tener U cuadrado de U menos U al cubo sobre X de X más du, multiplicando 1 por du, menos U sobre X de X, igual a 0. ¿Ok? Multiplicando todo aquí, ¿verdad? Por los diferenciales, igual aquí, multiplicando esto por esto, ¿verdad? Todo el factor por el otro. Y observen que esta cancela aquí, ¿verdad? Y esta otra cancela aquí también. Y entonces lo que me queda al final es X de X menos 2 de X más U cuadrado de U más du, ¿verdad? Entonces, lo voy a copiar en la siguiente presentación. Tengo entonces X de X más 2 de X más U cuadrado de U
más du igual a 0. Eso es lo que me quedó, ¿verdad? Ah, bueno, aquí es menos 2. Ok, eso es lo único. Aquí es menos 2 de x. Y observen ustedes que esa nueva ecuación yo la puedo agrupar. X menos 2 de x más u cuadrado más 1 de u. Y esa ecuación es separable, ¿verdad? Si yo paso este factor al otro lado, u cuadrado más 1 de u es igual a menos x más menos 2 de x, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo integrar ya, ¿verdad? Porque son variables solo de u y variables solo de x al otro lado, ¿verdad? Entonces voy a tener la integral de u cuadrado más 1 de u igual, y aquí pues hago el cambio de signos, 2 menos x de x, ¿verdad? Multiplico ese menos por cada uno de estos, ¿verdad? Entonces voy a tener 1/3 de u al cubo más u igual a 12x menos 1/2 de x cuadrado más c. Y por ahí, pues lo único que me hace falta es que había dicho que u era igual a xy, ¿verdad? Este era el cambio de variable original. Entonces, tengo que regresar a eso, ¿verdad? Entonces sería x al cubo, y al cubo, más xy, igual a 2x menos 1/2 de x cuadrado más c. Y ahí está la ecuación resuelta, ¿verdad? La ecuación diferencial original de la ecuación diferencial resuelta utilizando un método de sustitución sugerida. Entonces, recuerden, el método de sustitución sugerida los va a llevar a algún método de resolución conocido, ¿verdad? Eso es a lo que los va a llevar. Por ejemplo, en este caso nos llevó a separación de variables. ¿Ok? Entonces ahí, pues, eso es lo que produce un método de sustitución sugerida. Van a sustituir una variable y su respectivo diferencial. Por ejemplo, pude haber elegido, ¿ok? Viendo esta sustitución, pude haber dicho que x era igual a u sobre y. Y entonces voy a sustituir todas las x en mi ecuación, pero también necesito pues sustituir el de x, ¿verdad? Tengo que sustituirlo. Entonces ahí pues tendría que haber procedido de manera diferente, ¿verdad? Va a depender de lo que ustedes elijan. Bien, vamos a hacer, no sé si hay alguna pregunta. Ok, ya vamos a hacer otro. Un espacio aquí. Bien, vamos a hacer otro, ¿verdad? Con sustitución sugerida. Bueno, por ahí a veces son un poquito complicados, ¿verdad? El manejo de la álgebra. Pero hay que trabajar ordenadamente para no perderse, ¿verdad? Eso es lo primordial aquí. Bueno, ahí está la ecuación diferencial
y logaritmo de y más y a la x de x menos a la x por y más 1 de x más x de y, ¿verdad? Bien. Ok, aquí tengo la sugerencia, ¿verdad? Entonces, voy a sustituir para la variable y. Entonces, aquí tengo, bueno, u es igual a x logaritmo de y. U sobre x es igual a logaritmo de y. ¿Okay? Y como lo que quiero es y, entonces lo que voy a hacer es tomar como base e, ¿verdad? Para que me quede e a la u sobre x es igual a e a la logaritmo natural de y, que finalmente es y por la ley del logaritmo. Entonces y es igual a e a la u sobre x. ¿Okay? Ahí está y, la primera. Ahora, necesito, como voy a eliminar y, necesito eliminar también, o cambiar, sustituir de y. Entonces aquí me voy, ¿verdad? Y digo, bueno, du sería entonces, derivo x, que es 1, entonces logaritmo natural de y, de x, más, y aquí voy a derivar, bueno, voy a derivar logaritmo natural de y, que es 1 sobre y, entonces me queda x sobre y de y, ¿verdad? Ahí está la sustitución. Ahora, voy a despejar para de y, ¿verdad? Entonces comienzo. Du sería du menos logaritmo natural de y de x es igual a x sobre y de y. Sigo aquí, ¿verdad? Porque no tengo de y despejado y tengo y sobre x de u menos y logaritmo natural de y sobre x de x igual a de y. Ahí ya despejé de y. Pero tengo varias y's en mi sustitución que no las necesito ahí, ¿verdad? Quiero que todo quede en términos de u y de x, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta y es e a la u sobre x de u. Menos, otra vez, e a la u sobre x y logaritmo de y. Dijimos que era u sobre x, entonces me va a quedar por u sobre x por x, quedaría abajo, o sea, x cuadrado igual a de y. Entonces aquí tengo mi diferencial de y ya sustituido, ¿verdad? Despejado y sustituido, ¿verdad? Despejado y sustituido. Bueno, entonces ahora voy con la ecuación, ¿verdad? Voy a empezar a ¿cómo se llama? A sustituir, ¿verdad? Todas las y's. ¿Ok? Entonces, aquí solo algo que tengo que considerar. Bueno, y logaritmo natural de y más y e a la x. De x solo la estoy copiando ahorita más. E a la x, ojo, aquí es donde quiero llegar. E a la y más 1 puedo escribirlo como e a la y por e, ¿verdad? De x más x de y igual 0. O sea, eso tiene una razón, ¿verdad? De ser ese e que queda ahí solo, ¿verdad? No es al azar, ¿ok? Perdón. Aquí creo que tengo un errorcito en el planteamiento del ejercicio. No, estamos bien. Igual a e a la x. Ajá, aquí tengo un error, ¿ve? Perdón. Ya decía yo. Este no es e a la y más 1. Lo vamos a corregir. Aquí. Es e a la x por y a la x más 1. Ojo, ¿verdad? Entonces aquí era donde quería llegar. Es y a la x por y. Ok, corrijan ahí, ¿verdad? No es e a la y más, no e a la x, como tenía, sino y a la x más 1. Bueno, entonces, dicho eso, pues empecemos a sustituir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tendría y es e a la u sobre x, por logaritmo natural de y, es u sobre x, ¿verdad? Más y otra vez, e a la u sobre x,
por e a la x, ¿verdad? De x más e a la x, y a la x, ¿qué sería y a la x? Pues sería e a la u sobre x elevado a la x. Y y, pues sería e a la u sobre x. Todo esto de x. Estoy con este segundo término, ¿verdad? X por, y el de y, pues habíamos dicho que era e a la u sobre x de u menos e a la u sobre x, u sobre x cuadrado, ¿verdad? Este es de x, no se les olvide, de x. Y todo igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí el manejo del álgebra hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es fácil perderse. De x, fácil olvidar algo también. ¿Ok? Bueno, ahora, observen que yo, pues, o mejor dicho, que este factor se repite en todos y cada uno de los términos de mi ecuación. Por lo tanto, yo lo puedo sacar como factor común, ¿verdad? Y me va a quedar así. Y, perdón, este no es el que voy a sacar porque este se simplifica. El que voy a sacar es este. Este se simplifica. E a la u sobre x elevado a la x, se cancelan las x, ¿verdad? Y me queda e a la u nada más. El otro pues sale de factor común, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Y aquí observen que esta x, yo puedo sacar, como está x cuadrado aquí, yo puedo sacar un 1 sobre x. Y me queda entonces, pues salió el e a la u sobre x. Y sale el x de abajo, me queda únicamente de u. Y abajo, y el otro me queda sobre x de x. Igual a 0. Y este se cancela con este, ¿verdad? Y este e a la u sobre x, pues como está ahí como factor, pasa al otro lado y se divide, ¿verdad? 0 entre u, entre e a la u sobre x, pues se hace 0, entonces desaparece. Entonces, ¿qué me queda? U sobre x de x más e a la x de x más e a la x, e a la u de x más du menos u sobre x de x igual a 0. ¿Okay? Ya después de simplificar todo, ¿verdad? Y este cancela con este y me queda e a la x de x más e a la x, e a la u de x más du igual a 0. Eso es lo que me queda ya tras la simplificación. O aquí es más, ¿verdad? Para que es más. Bueno, entonces ahí pues si ustedes lo analizan un poco, ustedes pueden, por ejemplo, en estos dos primeros términos, ¿verdad? Ustedes pueden decir ahí 1 más e a la u y sacar e a la x de x como factor común, ¿verdad? Y si envían ese du al otro lado, ¿okay? Dijimos 1 más e a la u, e a la x de x igual a menos du, ¿verdad? Enviándolo enviando ese du al otro lado. Entonces, e a la x de x es igual a menos du sobre 1 más e a la u. Entonces, ¿qué es lo que tienen ahí? Pues una ecuación de variables separables, ¿verdad? Van a proceder a integrar ambos lados de la ecuación
¿ok? En el caso de esta integral, bueno, el lado izquierdo es fácil, ¿verdad? En el caso de esta, se hace un pequeño cambio ahí, ¿verdad? O sea, se hace un cambio. Si ustedes, pues, simplifican esta que dejé aquí, vuelven a obtener de regreso esta, ¿verdad? Porque lo único que hice, pues, fue como multiplicar y dividir por e a la menos u, ¿verdad? Entonces, me queda ahí, es la misma ecuación, solo que escrita de forma diferente. Pero tiene una ventaja de escribirla en esta forma. Si yo digo, pues, que W es 1 más e a la menos u, dw es menos e a la menos u de u, ¿verdad? Que es precisamente lo que tengo arriba. Entonces tengo e a la x más c igual a integral de dw sobre w. E a la x más c es igual al logaritmo natural de w. E a la x más c es igual al logaritmo natural entonces de 1 más e a la menos u. ¿Okay? Y por ahí habíamos dicho originalmente que u, ¿verdad? Era x logaritmo natural de y. Aquí arriba, ¿verdad? Entonces u era x logaritmo natural de y. Entonces, finalmente nuestra ecuación queda e a la x más c igual al logaritmo natural de 1 más e a la menos x logaritmo natural de y. Okay. Y aquí está la ecuación resuelta, ¿verdad? La ecuación diferencial resuelta. Entonces vean que pues mismo procedimiento, ¿verdad? Se sustituye para una de las variables y ojo también el diferencial. Bien, es importante, ¿verdad? Siempre tratar de ir simplificando la expresión. Por ejemplo, aquí yo vi que este e a la u sobre x se repetía, ¿verdad? Entonces lo saco. Y como está igual a 0, pues pasa a dividir aquí, ¿verdad? Y desaparece. Por eso es que ya no aparece en el siguiente término, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son importantes que ustedes vayan notando ahí cuando van cancelándose, ¿verdad? Esos términos para ir simplificando la expresión, que sea más fácil al final lograr la integración, ¿verdad? Entonces es necesario. Bien, ¿alguna pregunta? Normalmente los ejercicios llevan todo ese procedimiento. Normalmente sí. Cuando es sustitución sugerida, normalmente sí. Porque normalmente la sustitución sugerida lo que lo lleva es a otro procedimiento. Tengan en cuenta eso. No lo lleva directamente a la respuesta. Entonces, por eso es que son así largos, ¿verdad? Bien, vamos a desconectar y vamos a hacer otro ejemplo a la vuelta, pues, para que nos dé tiempo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más de sustitución sugerida, ¿verdad? Siempre, pues, vamos a ver que la sustitución sugerida nos puede llevar no necesariamente solo a métodos de separación de variables, sino que en realidad, pues, a cualquier método de los que ya hemos trabajado previamente, ¿verdad?
Bien, tengo esa ecuación diferencial de primer orden y me dicen que haga esta sustitución, perdón. B es igual a E a la Y. Okay, esa es la sustitución. Bien, ahí no está tan difícil, ¿verdad? Está clara cuál es la sustitución. No tiene más variables, ¿verdad? Es E a la Y directamente. Y pues, obviamente, si vamos a sustituir E a la Y por B, también tenemos que sustituir el diferencial, ¿verdad? Entonces, dB, que sería la derivada de B, pues sería E a la Y de Y, ¿verdad? Ok. Y despejando para dy sería entonces dB sobre E a la Y. Y pues recuerden que no quiero dejar funciones de Y porque es lo que estoy sustituyendo. Y entonces E a la Y es B, entonces me queda dy es igual a dB sobre B. Aquí está sustituido el diferencial de Y. Y aquí pues la sustitución que me están diciendo. No tengo que despejar nada. Entonces lo que voy a hacer es sustituir este dy, ¿verdad? En la ecuación. Aunque aquí está en la forma estándar. Igual pues puedo proceder sustituyendo el dy. Y me quedaría dB sobre dx. Y bueno, esta b que está en el numerador pues iría aquí, ¿verdad? B de x, digamos. Igual a x a la menos 1 menos y a la y, pues dijimos que era b. ¿Ok? Y esa b la voy a despejar de ahí. Y me va a quedar x a la menos 1 b menos b cuadrado. Y esto pues escrito de una forma un poco diferente. Es 1 sobre x por b menos b cuadrado. Y si nosotros pasamos ese 1 sobre x d al otro lado, nos queda esto. Ahora, pregunta. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Bernoulli. Es Bernoulli, ¿de acuerdo? Es Bernoulli. O sea, pues que en este caso el método nos lleva no a una separación, sino a una ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Bien, como es Bernoulli, pues pensemos aquí. U sería b a la 1 menos 2, ¿verdad? U sería b a la negativo 1, o sea que U es igual a 1 sobre B. B es igual a 1 sobre U. Luego, pues el diferencial sería que dB de X por regla de cadena es dB de U por du de X. Entonces el dB de U resulta de derivar esto, que entonces sería pues menos 1 sobre U cuadrado, ¿verdad? Esa sería la derivada. Entonces, esto se convertiría en menos 1 sobre U cuadrado de U de X, ¿verdad? Bien, entonces aquí están las sustituciones que necesito. ¿Verdad? Entonces voy a mi ecuación y tengo menos 1 sobre U cuadrado de U de X. Menos 1 sobre X por B, que es 1 sobre U, igual a menos B al cuadrado, que sería 1 sobre U cuadrado, ¿verdad? Luego pues voy a llevar toda a la forma estándar, voy a multiplicarlo por U cuadrado, ¿verdad? Y me va a quedar du de X más 1 sobre X U igual a 1, ¿verdad? Ahí está mi ecuación. Y esta es lineal. ¿Okay? Esta es lineal. Con un mu de X, mi factor integrante pues va a ser E a la 1 sobre X de X. Es E a la logaritmo natural de X, que es X, ¿verdad? Entonces, U sería la integral de X por 1 de X sobre X. Sería pues un medio de X cuadrado sobre X más C sobre X, ¿verdad? Aquí se simplifica, entonces me queda que U es igual a
un medio de X más C sobre X. Ahora, U era 1 sobre B, ¿verdad? Entonces, sería 1 sobre B igual a un medio de X más C de X. Y B, recordemos que es E a la Y, entonces finalmente pues sería E a la Y igual a un medio de X más C X. Ya sería la solución, ¿verdad? A la ecuación diferencial. Entonces en este caso, pues la sustitución nos llevó a una ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces lo que les decía, el método, ¿verdad? Nos lleva pues precisamente a una pues a un método, el método de sustitución sería nos lleva a un método conocido y después pues ese nos va a ayudar a resolver la ecuación finalmente. ¿Preguntas? Digno es 1 sobre Euler a la Y. ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. La respuesta no es 1 sobre Euler a la Y, porque arriba está 1 sobre B. O digámoslo aquí, para no rayar mucho, y a la menos Y, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, también es. 1 sobre E a la Y, tiene usted razón. Entonces, E a la menos Y, digamos. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces, seguimos el martes, ¿verdad? Vamos a ver qué nos falta. Posiblemente, como les dije la vez pasada, tengamos clase 3 días. Vamos a ver cómo avanzamos el martes. Si acaso sería martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Si no, si avanzamos bien, pues solo sería martes y jueves, normal. Ahí confirmamos el martes. Gracias, Luis. Buen día. Bueno, entonces nos vemos el martes, señores, señoritas.